TRES y Atlas tiene todo tipo de sorpresas. Después de pasar por el Sol, el objeto mostró comportamiento que no debería suceder. Los científicos realmente no saben por qué. It looks like 3I Atlas has been losing an extreme amount of mass, which could mean it's exploded into a dozen smaller pieces. Ahora mismo, 3I Atlas perdió 16% de su masa total durante pasaje solar, y los cálculos no tienen sentido. Científicos detectaron chorros complejos extendiéndose 3 millones de kilómetros, distancia nunca vista antes en cualquier cometa. Algo imposible sucedió. Para perder esta cantidad de masa, el objeto necesitaría ser 23 kilómetros de diámetro, pero observaciones del Hubble confirmaron apenas 5.6 kilómetros. Imágenes recientes muestran dos chorros, uno apuntando hacia el Sol y otro en la dirección opuesta, configuración completamente inesperada. Avi Loeb atribuye alta probabilidad de que esto no es comportamiento natural de cometa. Aún más perturbador, el objeto no desarrolló la nube de gas masiva predicha después del perihelio. Apareció casi idéntico a antes de la aproximación solar. 3I Atlas quebró cada regla que pensábamos gobernaba cometas interestelares. Aquí está lo que debería aterrarte más. Observaciones sugieren desintegración, pero si fragmentó, las piezas pueden estar dirigiéndose hacia la Tierra como sondas liberadas de una nave nodriza. Piensa en eso. Antes de sumergirnos más profundo en este misterio cósmico, si quieres mantenerte actualizado sobre lo que puede ser el visitante interestelar más controversial jamás detectado, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar las notificaciones, porque lo que estamos a punto de revelar va a desafiar todo lo que pensabas saber sobre objetos viniendo de otros sistemas estelares. Y deja un comentario diciéndonos, ¿crees que 3I Atlas es natural o artificial? Hablemos sobre lo que sucedió después del perihelio. Pocos días después de su aproximación más cercana al Sol, más y más personas consiguieron observar 3I Atlas claramente en el lado opuesto. A medida que días pasaban, 3I Atlas se tornó aún más visible. Algunos observatorios capturaron imágenes verdaderamente impresionantes. Una nueva imagen de 3I Atlas, capturada en 10 de noviembre de 2025, mostró algo fascinante. Estructuras de chorros complejas disparando del objeto. Nuevos datos ahora muestran que 3I Atlas desarrolló una cola larga, exactamente como previamente predicho. Pero aquí está el problema. También tiene otra cola enfrentando hacia el Sol, algo completamente inesperado. Cometas normalmente desarrollan colas apuntando lejos del Sol, debido a presión de radiación solar y viento solar empujando material hacia atrás. Es física básica. La cola siempre apunta en la dirección opuesta al Sol. Pero 3I Atlas está violando esta regla fundamental. Mostró múltiples chorros, extendiéndose casi 1 millón de kilómetros hacia el Sol y cerca de 3 millones de kilómetros en la dirección opuesta. Esta es una distancia enorme, mucho mayor de lo que normalmente vemos de cualquier cometa. Para colocar esto en perspectiva, la distancia Tierra-Luna es aproximadamente 384.000 kilómetros. Los chorros de 3I Atlas se extienden casi 8 veces esa distancia. Es una escala completamente fuera de lo ordinario. Después de analizar todos los nuevos datos, científicos percibieron que algo muy inusual sucedió a 3I Atlas cuando pasó más cerca del Sol en su perihelio. Aquí está la parte extraña. Estudiando los chorros, científicos calcularon que 3I Atlas debe haber perdido cerca de 16% de su masa total durante su aproximación cercana. 16%. Esa es una cantidad masiva de material para un objeto tan pequeño perder. Pero entonces vino el rompecabezas real. En distancia del perihelio, el Sol estaba entregando cerca de 700 julios de energía por metro cuadrado cada segundo a la superficie del objeto. Basado en esto, investigadores estimaron que 3I Atlas habría necesitado un área de superficie absorbente mayor que 1.600 kilómetros cuadrados para perder tanta masa en el corto tiempo que estuvo cerca del Sol. Y esto sugiere que 3I Atlas debería ser cerca de 23 kilómetros de diámetro. Pero previamente, observaciones del telescopio espacial Hubble ya habían confirmado que el diámetro real del objeto es apenas cerca de 5.6 kilómetros.
Entonces ahora la gran pregunta es, si es tan pequeño, ¿cómo absorbió suficiente energía del Sol para evaporar tanto material? Los números simplemente no se encajan. Es físicamente imposible para un objeto de 5.6 kilómetros perder 16% de su masa de esta manera, sin violar principios fundamentales de transferencia de energía. ¿Qué realmente sucedió a este objeto interestelar cerca del Sol? Bien, de acuerdo con el profesor Avi Loeb, puede haber una explicación. Sugirió que 3I Atlas podría haber aumentado su área de superficie durante el perihelio, y si es un cometa natural, realmente hay apenas una manera de que eso suceda: a través de desintegración. En otras palabras, el brillo dramático y pérdida de masa que vimos cerca del Sol puede en realidad ser evidencia de que 3I Atlas se quebró. Si fragmentó en piezas menores, esto aumentaría grandemente su área de superficie total, permitiéndole liberar más material y energía. Basado en cálculos, habría necesitado quebrarse en al menos 16 piezas, posiblemente más, para corresponder a la pérdida de masa observada. Esto significaría que 3I Atlas literalmente explotó cerca del Sol, y lo que estamos viendo ahora podrían ser los efectos posteriores de esta explosión cósmica, los fuegos artificiales de un cometa destrozado. Pero queda más extraño. Si 3I Atlas es en realidad un cometa natural, esta nueva imagen sugiere fuertemente que fue destruido por el calor intenso del Sol durante su pasaje cercano, y científicos creen que en las próximas semanas, las fuerzas de marea del Sol, su inmenso tirón gravitacional, continuará tirando estos fragmentos aún más lejos. Astrónomos ya observaron esto con varios cometas. Por ejemplo, cometa Shoemaker-Levy 9, que se quebró en múltiples piezas antes de colisionar con Júpiter en 1994. Pero aquí está lo que no tiene sentido. Previamente, cuando 3I Atlas mostró aceleración no gravitacional cerca de su perihelio, científicos intentaron explicarlo simplemente. Pensaron que tal vez, cuando el objeto se aproximó al Sol, radiación solar intensa causó liberación de enorme cantidad de gas. Y esta desgasificación súbita podría haber dado un empuje extra, haciéndolo mover más rápido de lo esperado. Basado en esta idea, Loeb predijo algo interesante. Dijo que cuando miráramos a 3I Atlas después de que saliera de detrás del Sol, lo que debería suceder dentro de una semana o dos, si fuera un cometa natural, deberíamos en realidad ver una nube de gas muy brillante y masiva alrededor de él. Si no viéramos eso, la pregunta sería, ¿qué lo propulsó? Y no habría salida de una manera u otra. Pero cuando científicos en realidad miraron la imagen post-perihelio, no vieron esa gran nube del todo. De hecho, 3I Atlas parecía casi lo mismo de antes de aproximarse al Sol, sin nube de gas gruesa, nada mostrando señales de pérdida de material masiva. Esto es extraordinariamente extraño. Si un cometa pierde 16% de su masa a través de desgasificación, esperarías ver evidencia clara de esto. Un coma masivo, brillo persistente, actividad continua visible. Pero 3I Atlas apareció limpio, casi como si nada hubiera sucedido. Este cambio inusual sugiere que 3I Atlas puede haber parcialmente desintegrado cuando pasó cerca del Sol. Pero espera. Esta nueva posibilidad levanta una pregunta aún mayor. ¿Podría 3I Atlas ser algo más que apenas un cometa? El profesor Avi Loeb apuntó que es improbable que sea mera coincidencia que 3I Atlas esté comportándose exactamente como una nave espacial mientras se mueve hacia la Tierra. Sugirió que 3I Atlas puede no ser un objeto natural, sino una nave espacial de otra civilización. De acuerdo con él, este viajante interestelar podría ser capaz de liberar muchas sondas mientras pasa a través de nuestro sistema solar. De acuerdo con él, si el objeto en realidad se quebró cerca del Sol, los fragmentos desintegrados podrían pronto separarse completamente y algunos de estos pedazos pueden incluso estar dirigiéndose en dirección de la Tierra. Similar a una nave nodriza liberando muchas ondas. Hay dos posibilidades. Loeb explica. Si es un objeto tecnológico, entonces puede liberar algunos otros objetos que alcanzan los planetas y continuará a lo largo de su curso. El profesor Avi Loeb dice que los chorros largos observados alrededor de 3I Atlas
aparecen ser más como un diseño estructurado en vez de apenas comportamiento natural aleatorio. Loeb explicó que propulsores tecnológicos, al contrario de actividad natural de cometa, requieren mucho menos pérdida de masa para producir el tipo de chorros poderosos vistos alrededor de 3I Atlas. Por ejemplo, cohetes químicos expelen gas a velocidades de cerca de 3 a 5 kilómetros por segundo, lo que es casi 10 veces más rápido que la velocidad máxima de gases naturalmente liberados de la superficie de un cometa por luz solar. En otras palabras, si 3I Atlas estuviera en realidad usando alguna forma de propulsión tecnológica, podría fácilmente explicar todas las observaciones: el fulgor brillante súbito, la aceleración no gravitacional y los chorros de 1.000.000 de kilómetros alrededor de él. Analicemos los números en más detalle. La velocidad de escape de gases de un cometa debido a sublimación de hielo es limitada por la energía térmica del Sol. Típicamente, estos gases se mueven a velocidades de medio kilómetro por segundo hasta al máximo 1 kilómetro por segundo. Pero cohetes químicos pueden expeler gases a 3 a 5 kilómetros por segundo. Esa es una diferencia de 5 a 10 veces. ¿Qué significa esto? Significa que precisas mucho menos masa para producir el mismo empuje si estás usando propulsión tecnológica en vez de desgasificación natural. Si 3I Atlas perdió 16% de su masa a través de propulsión tecnológica, los chorros observados harían perfecto sentido. Pero si perdió a través de desgasificación natural, los números no se encajan con el tamaño observado del objeto. Es una contradicción fundamental. Y entonces los datos revelaron algo aún más perturbador. Ahora mismo, 3I Atlas se está alejando del Sol. Y a medida que continúa viajando hacia afuera, su velocidad debería gradualmente disminuir porque la gravedad del Sol ahora está tirándolo en la dirección opuesta. Este es comportamiento esperado para cualquier objeto en órbita o trayectoria a través del sistema solar. Acelera a medida que se aproxima al Sol, alcanza velocidad máxima en el perihelio, entonces desacelera a medida que se aleja. Física orbital básica. Pero con todo el comportamiento extraño y anomalías que vimos hasta ahora, 3I Atlas ahora está viniendo más cerca de la Tierra que nunca. Por eso es importante para científicos observarlo cuidadosamente y continuar monitoreando para ver si este objeto puede haberse quebrado o mostrado cualquier señal de fragmentación a medida que se mueve a través del espacio. Incluso si 3I Atlas es un cometa natural, aún necesitamos observar de cerca para asegurarnos de que ninguno de los posibles fragmentos o escombros está dirigiéndose hacia la Tierra. Aquí es donde queda aterrador. Si 3I Atlas realmente fragmentó en 16 o más piezas, cada uno de estos fragmentos ahora está siguiendo su propia trayectoria. Algunos pueden estar alejándose de nosotros, pero otros pueden estar aproximándose. Y si Loeb está correcto sobre la hipótesis de nave nodriza, estos no serían apenas fragmentos aleatorios, serían sondas con destinos específicos. La probabilidad puede ser baja, pero las consecuencias potenciales son muy enormes para ignorar. Adicionalmente, hay otro misterio no resuelto. El material de superficie de 3I Atlas es completamente diferente de cualquier cosa que vemos en cometas normales. Observaciones previas mostraron que cuando 3I Atlas primero entró en nuestro sistema solar, su superficie parecía inusual. La capa externa pareció ser hecha de material diferente comparado a la parte interna. Esto levanta una pregunta intrigante. Este revestimiento se formó naturalmente sobre su jornada de miles de millones de años a través del espacio interestelar, o podría ser de origen artificial. Cuando objetos viajan a través del espacio interestelar por millones o miles de millones de años, son bombardeados por rayos cósmicos, partículas de alta energía y polvo interestelar. Esto puede crear una capa alterada en la superficie, pero la distinción entre capas externa e interna de 3I Atlas parece más pronunciada de lo esperado, de apenas meteorización espacial. Algunos científicos sugirieron que la capa externa podría ser algún tipo de escudo protector. Si 3I Atlas es una nave interestelar, haría sentido tener protección contra radiación e impactos durante tan largo viaje. Pero esto es especulación. No hay evidencia definitiva de una manera u otra aún.
Por otro lado, científicos y astrónomos alrededor del mundo ahora están pidiendo a la NASA liberar las imágenes de alta resolución de 3I Atlas, que supuestamente fueron capturadas por el Mars Reconnaissance Orbiter, cuando el objeto pasó cerca de Marte. Con el shutdown de la NASA esperado terminar pronto, investigadores están ansiosamente esperando ver estas imágenes. Y muchos están preguntándose qué la NASA puede estar manteniendo secreto sobre este misterioso visitante interestelar. Aquí está por qué esto importa. El Mars Reconnaissance Orbiter tiene una de las cámaras de más alta resolución en operación en el sistema solar. Si capturó imágenes de 3I Atlas durante aproximación cercana a Marte, estas imágenes podrían revelar detalles sobre la estructura de superficie del objeto, composición y forma, que no podemos ver de telescopios basados en Tierra. Podríamos finalmente tener evidencia definitiva si 3I Atlas es un cometa irregular fragmentado o algo con geometría más regular sugestiva de origen artificial. Pero las imágenes no han sido liberadas. Durante el shutdown del gobierno, la comunicación pública de la NASA fue pausada, pero monitoreo científico continuó. Esto significa que los datos existen, apenas no están siendo compartidos. La pregunta es ¿por qué? ¿Es simplemente procedimiento estándar durante shutdown? ¿O hay algo en las imágenes que requiere análisis más cuidadoso antes de liberación pública? Esto nos trae de vuelta a la pregunta central. ¿Es 3I Atlas un cometa natural comportándose de maneras extrañas debido a composición o estructura inusual? ¿O es algo artificial diseñado para viajar entre estrellas? Consideremos la evidencia de ambos lados. Evidencia para origen natural. Es un objeto pequeño viniendo del espacio interestelar. Mostró actividad aumentada cerca del Sol, consistente con calentamiento. Desarrolló cola y coma. Aparece haber fragmentado bajo estrés térmico y de marea. Todo esto es consistente con cometas conocidos. Evidencia para origen artificial. Aceleración no gravitacional, que no corresponde a modelos de desgasificación. Pérdida de masa, requiriendo área de superficie imposible para tamaño observado. Chorros extendiéndose distancias inusualmente largas. Cola apuntando hacia Sol, desafiando física estándar de cometas. Composición de superficie en capas. Falta de coma masivo predicho después del perihelio. Comportamiento consistente con propulsión tecnológica. Cada pedazo de evidencia tiene posibles explicaciones naturales, pero cuando todos son considerados juntos, la imagen se torna menos clara. No estamos diciendo que 3I Atlas es definitivamente artificial. Consenso científico aún se inclina hacia origen natural con propiedades inusuales. Pero llegamos a un punto donde incluso científicos conservadores están haciendo preguntas incómodas sobre este objeto. Aquí está lo que sabemos con certeza. 3I Atlas es el primer objeto interestelar tipo cometa confirmado a visitar nuestro sistema solar. Oumuamua, el primer visitante interestelar detectado, no mostró actividad cometaria significativa. Entonces 3I Atlas nos está dando nuestra primera oportunidad de estudiar cómo cometas de otros sistemas estelares se comportan. Y lo que estamos aprendiendo es que pueden ser muy diferentes de lo que esperábamos. Sea natural o artificial, objetos interestelares como 3I Atlas están expandiendo nuestra comprensión de lo que es posible en el cosmos. Cargan información sobre condiciones en otros sistemas estelares, sobre procesos de formación planetaria alrededor de diferentes tipos de estrellas, sobre composición química de nubes interestelares distantes. Cada visitante es una cápsula del tiempo de otra parte de la galaxia. Y si estos visitantes son comunes, como algunos astrónomos ahora sospechan, entonces apenas estamos comenzando a catalogar la diversidad de objetos viajando entre las estrellas. Cuando el observatorio Vera Rubin comience operaciones completas, detectará objetos interestelares regularmente, tal vez una vez por mes o incluso más frecuentemente. Esto transformará el estudio de visitantes interestelares de eventos raros a un campo de investigación establecido. Y cada nuevo objeto nos dirá más sobre la galaxia en que vivimos. Pero por ahora, 3I Atlas continúa su jornada a través de nuestro sistema solar. Cada día se mueve más lejos del Sol y más cerca de la Tierra en su trayectoria de salida.
Observatorios alrededor del mundo continúan rastreando, colectando datos, buscando señales de fragmentación, cambio de brillo o cualquier comportamiento anómalo adicional. Dentro de semanas, tendremos más datos, más imágenes y tal vez, finalmente, más respuestas sobre lo que 3I Atlas realmente es. Pero hay aspectos adicionales de esta historia que necesitan examen más cercano. Hablemos sobre la trayectoria de 3I Atlas después del perihelio. Cuando un objeto pasa por el Sol, su trayectoria es alterada por inmensa gravedad solar. La cantidad de curvatura depende de la velocidad del objeto y cuán cerca pasa. 3I Atlas pasó a una distancia que debería haber creado una curvatura predecible en su trayectoria, pero los datos muestran pequeñas variaciones que no corresponden perfectamente a modelos gravitacionales puros. Estas variaciones son pequeñas, pero son consistentes, y son exactamente el tipo de desviación que esperarías si el objeto estuviera haciendo pequeños ajustes de curso. Cometas naturales pueden mostrar pequeñas variaciones debido a desgasificación asimétrica. Cuando hielo sublima de un lado más que del otro, crea un efecto de cohete minúsculo que ligeramente altera trayectoria. Pero el patrón de variaciones en 3I Atlas parece más regular de lo esperado de desgasificación aleatoria. Es como si el objeto estuviera haciendo correcciones sutiles de curso. Nuevamente, esto podría ser explicado naturalmente, pero es una pieza más de evidencia que no se encaja perfectamente en el modelo estándar de cometa. Aquí está otro detalle interesante que pocos están discutiendo. El timing de la aproximación de 3I Atlas al sistema solar es peculiar. Entró en el plano eclíptico, el plano donde planetas orbitan, de un ángulo que lo trajo a encuentros relativamente cercanos con Marte y entonces Tierra. La probabilidad de que un objeto interestelar aleatorio tenga una trayectoria que pase cerca de múltiples planetas es baja, no imposible, pero inusual. Si 3I Atlas fuera una sonda diseñada para explorar sistemas estelares, esperarías que su trayectoria fuera optimizada para pasar cerca de planetas donde condiciones para vida podrían existir. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Nuevamente, esto podría ser coincidencia. El universo es grande y cosas improbables suceden todo el tiempo. Pero cuando comienzas a acumular múltiples coincidencias, el patrón se torna más difícil de ignorar. Consideremos también la cuestión de detección. 3I Atlas fue detectado relativamente tarde en su aproximación al sistema solar interno, no porque no estuviera ahí antes, sino porque era muy débil para ver hasta que llegó más cerca. Si fuera un cometa dormido normal con superficie oscura, esto haría sentido, pero si fuera una sonda artificial inactiva, también haría sentido. Una nave interestelar, viajando entre estrellas, pasaría la mayoría de su jornada en modo de baja energía, minimizando radiación detectable. Solo activaría sistemas o aumentaría actividad a medida que se aproximara a su destino. Y si 3I Atlas es artificial, nuestro sistema solar es su destino. El aumento de brillo cerca del perihelio podría ser interpretado como activación de sistemas. La pérdida de masa podría ser expulsión de propelente. Los chorros largos podrían ser plumas de propulsión. O todo podría ser apenas un cometa inusual con propiedades que no encontramos antes. La verdad es que no sabemos. Y esta incertidumbre es exactamente por qué científicos como Avi Loeb están llamando por más observaciones y más datos. No para probar una teoría preconcebida, sino para reunir suficiente evidencia para eliminar posibilidades y estrechar las opciones. Aquí está lo que torna esta situación frustrante para investigadores. Los mejores datos sobre 3I Atlas fueron colectados durante su perihelio e inmediatamente después. Pero muchos de estos datos no han sido completamente analizados o públicamente liberados aún. Las imágenes del Mars Reconnaissance Orbiter, datos espectrales detallados de varios observatorios, mediciones de trayectoria precisas de rastreo de radar. Todo esto existe, pero está siendo procesado a través de canales científicos normales que llevan tiempo. Durante este tiempo, 3I Atlas continúa alejándose, y cada día que pasa se torna más débil y más difícil de observar. Hay una ventana de oportunidad cerrándose, y algunos científicos están preocupados de que no estamos haciendo suficientemente rápido para capitalizarla.
Esto nos lleva a una pregunta mayor sobre cómo manejamos visitantes interestelares. Actualmente, no hay protocolo establecido para priorizar observaciones de objetos interestelares. Son tratados como interesantes, pero no urgentes. Pero si objetos interestelares pueden ser sondas alienígenas, incluso con baja probabilidad, entonces tal vez deberíamos estar tratando cada detección como potencialmente significativa para la humanidad. Esto no significa asumir que cada asteroide es una nave espacial alienígena, pero significa dar a estos objetos la atención observacional que merecen dada su rareza e importancia potencial. Imagina, si 3I Atlas realmente es artificial y perdimos la oportunidad de estudiarlo apropiadamente porque estábamos operando bajo procedimientos estándar diseñados para objetos comunes del sistema solar. Sería una de las mayores oportunidades perdidas en la historia de la astronomía. Por otro lado, si tratamos cada objeto interestelar como potencialmente artificial y todos resultan ser cometas ordinarios, habremos desperdiciado valioso tiempo de telescopio y recursos. Es un balance difícil, pero dado lo que está en juego, el potencial para primera detección de tecnología extraterrestre, muchos argumentan que el principio de precaución debería aplicar. Mejor sobreobservar que subobservar. Ahora examinemos el contexto histórico. 3I Atlas es apenas el tercer objeto interestelar confirmado detectado. Oumuamua fue primero en 2017. 2I Borisov fue segundo en 2019. Cada uno de estos objetos fue único en sus características. Oumuamua tenía forma alargada inusual, aceleración no gravitacional inexplicada y alta reflectividad de superficie. No mostró señales de actividad cometaria tradicional. Borisov parecía más como un cometa normal de nuestro sistema solar. Desarrolló coma y cola típicos. Su composición química era similar a cometas conocidos. 3I Atlas está en algún lugar entre los dos. Muestra actividad cometaria, pero con características anómalas que desafían explicación fácil. Si tuviéramos apenas Oumuamua, podríamos concluir que objetos interestelares son fundamentalmente diferentes de objetos del sistema solar. Si tuviéramos apenas Borisov, podríamos concluir que son esencialmente los mismos. Pero con ambos, más 3I Atlas, la imagen es más compleja. Sugiere que hay diversidad entre objetos interestelares, así como hay diversidad entre objetos en nuestro propio sistema solar. Y esta diversidad significa que cada nuevo visitante interestelar tiene potencial de sorprendernos. Si estos descubrimientos sobre 3I Atlas te tienen cuestionando la naturaleza de este visitante interestelar, asegúrate de presionar el botón de me gusta y suscribirte en este canal. Estamos rastreando 3I Atlas en tiempo real, a medida que se aproxima a la Tierra, y no vas a querer perder lo que sucede cuando imágenes de alta resolución sean finalmente liberadas. Deja un comentario con tu teoría. ¿Es 3I Atlas un cometa natural con propiedades extrañas? ¿O estamos viendo evidencia de tecnología alienígena? Y comparte este video con cualquier persona que piensa que sabemos todo sobre objetos espaciales. Después de esto, nunca más pensarán así.